Buenas amigos, estamos aquí nuevamente en Sueiro Directo. Hoy me acompaña un primerísimo actor puertorriqueño, un querendón de esta tierra, Braulio Castillo. Buenas noches, Roby, buenas noches y gracias por la invitación. No, es que yo te tengo que tener aquí yo voy a tener a todas las personas insignes de este país con una gran trayectoria y indubitadamente tú eres una de esas personas. Gracias. Así que, como hago con todo el mundo, yo quiero saber de tu niñez, porque tu niñez no es una común. Tú eras el hijo de don Braulio Castillo, un ídolo. Sí. Cuéntame de eso. Fue una niñez bien entretenida. Nosotros, desde que tengo uso de razón, ya papi obviamente era una figura. Entonces, ya sabíamos que era esta figura icónica, ¿no? Ajá. Que grande, que todo el mundo conocía. Y era entretenido el ver que dentro de nuestro hogar, nuestro padre fue una persona reconocida. ¿Cuándo tú te diste cuenta de eso? Wow, Más o menos a qué edad. A ver, ¿Y cómo te diste cuenta? Yo creo que los primeros indicios de que tenía un padre famoso en casa fue cuando lo vi regresar a casa con aquellos premios que se daban antes del Yunque de Oro, el Yunque de Plata, codazos, que sea Guaybaná. Entonces yo decía, ¿qué son estos trofeos? Porque, o sea, trofeos que eran una cosa inmensa, como si fueran de atletas olímpicos. Y entonces, ver que salir a la calle, que lo reconocieran, pero más bien eran esas distinciones. Las novelas no las veíamos porque, por ejemplo, las novelas eran básicamente las novelas originales que en Puerto Rico, cuando papi las hacía, eran a mediodía. Era una de las épocas de oro de Puerto Rico de las eran novelas. las novelas a la 1 y a la 1:30, que iban exactamente después del show de las 12 del Canal 2. Entonces estábamos en la escuela y cuando, por ejemplo, él se ausentaba por obras de teatro, pues sabíamos que estaba haciendo obras de teatro. Y yo, siendo el mayor, vine a ver su primera obra de teatro. ¡Wow! Diablo, Roberto, mano, tú me has hecho irme para atrás a un flashback. A rememorar. ¡Wow! Que me dio bien fuerte. Recuerdo que la primera obra de teatro que yo fui a ver a mi padre fue el clásico de Agatha Christie, The Mousetrap, en español, La Ratonera. Y no quiero hacer un spoiler, pero en La Ratonera resulta que el investigador, el detective que investiga, termina siendo el asesino. Entonces mi padre estaba haciendo del investigador. Una versión de Dexter. Y yo, wow, el viejo mío, wow, es el detective, es el cheche. Y al final, cuando se desenvuelve todo y resulta que el final no es el que uno espera, a mí me dio un clase de down. De verdad. Decía, pero ¿cómo va a ser que mi papi sea el malo de la película? Y recuerdo que esa fue mi primera experiencia viendo a papi en el teatro. Luego fui a verlo en el colegio de abogados, que se hacían obras de teatro. ¿Colegio de abogados se hacían obras de teatro? Claro que sí, en el colegio de abogados era una sala donde se representaban obras de teatro y allí vi a mi padre. ¡Qué sorpresa! Ya vi a mi padre hacer una obra escrita por Emilio Heiker que se llamaba Emilio Heiker, el narrador deportivo. El narrador y escritor deportivo. Cuando él es Guadalupe. Esa recuerdo que la hizo con Tino García, el papá de Lili García, y otro grupo de actores y actrices de esa época. ¿Sabe? En casa era siempre bien emocionante tener esa figura donde reventó la fantasía, si lo podemos decir así, fue con la novela La mujer de aquella noche, que obviamente todo el mundo la conoce como Renzo el Gitano. Renzo el Gitano. Fue una novela que rompió récords históricos para el horario. Fue una novela que internacional separaba el país para verla, aún así, que empezaba a la 1:30. Y yo recuerdo que yo estaba estudiando en el Colegio La Piedad en Isla Verde,
y nosotros salíamos como a la 1:15. Vivíamos en la urbanización Los Ángeles, que está justo a la cuestión de salir a la Valdoriotti y pasar el aeropuerto, y enseguida estaba la entrada de la urbanización. Mami nos recogía y nos montábamos en el carro a las millas para llegar a casa, y justo llegábamos siempre con el tema de la novela y empezando. Esa novela yo no me la perdí. Esa fue la primera novela que yo disfruté completamente de mi padre, y porque era una novela basada en la historia del Conde de Montecristo, que es una historia fascinante. Y entonces tenía todo este tipo de elementos de la traición, la injusticia, el crimen, porque lo encarcelan por un crimen que no cometió. La venganza. La isla de los condenados. Entonces toda esta imagen se hacía en televisión, y eso era en vivo, se hacían las novelas en vivo. Entonces ya yo estaba un poquito más grande. Papi me llevaba al estudio, a Telemundo. Telemundo recién acababa de inaugurar sus facilidades en la avenida Roosevelt, donde están actualmente hoy, que todavía... Las grandes facilidades de Telemundo. Imagínate, en el 60 y pico, no recuerdo si fue 67, 66, 67, que inauguran las facilidades de Telemundo en Atorrey. Ese edificio estaba años luz adelante de todos los estudios en Latinoamérica, y al día de hoy todavía tú entras en ese monstruo de edificio y tú dices, wow, qué visión tenía don Ángel Ramos cuando hizo Telemundo. Y cuando tú viste cómo era tu papá, ¿tú no quisiste emularlo desde temprano, o tu afición por el arte de las tablas vino posteriormente? No, vino posterior, porque yo creo que eso vino como parte de un encuentro con uno mismo. Yo creo que eso es parte de la madurez. Yo miraba a papi como este inmenso personaje, más grande que grande, por citar la canción de Robbie Draco Rosa que inmortalizara a Ernita Nazario. Y eso no es normal, porque de acuerdo a las entrevistas de muchos hijos de famosos, los hijos de famosos se dan cuenta que el papá es famoso, pero siempre están como aislados de ver esa persona bigger than life, como tú dices. Yo lo veía, y papi era como mi héroe. Yo veía a mi padre, mi padre era mi héroe, mi padre era alucinante. Alucinante. Era un hombre, un tipazo que le gustaba, era un excelente compañero, entraba en todos los canales. Era adorado. Y entonces era adorado por todo el mundo, por los técnicos, muy respetuoso de todo el mundo. A él lo respetaba muchísimo. Al día de hoy yo no he entrado por una puerta donde hayan dicho algo negativo de mi padre. Y eso es bastante decir. O sea, y era un tipo que se juntaba con todo el mundo. O sea, papi se juntaba con todo el mundo, con el que cargaba los cables, hasta con el primer ejecutivo del canal, con todo el mundo. Entonces, solo heredaste de él. Bueno, es que eso es lo que uno aprende y uno ve. Y yo le doy gracias a mi padre por ese ejemplo. Y ahora, tú pagaste el precio de la fama de tener un padre famoso. O sea, muchas veces es porque no puede estar todo el tiempo contigo, se tenía que ir a veces a hacer novelas al extranjero, hubo meses que no lo veía, a veces son largas horas que tiene que pasar en el estudio. Papi trabajaba muchísimo, porque en la época donde él también hacía las novelas que se hacían durante el día, que iban en vivo a la 1:30, más tarde, luego, después de los 70, mediados de los 70, fue que las novelas comenzaron a ir en el horario de la noche. Papi también hacía mucho doblaje. Era una voz. Cuando Puerto Rico era el lugar donde se doblaban todas las películas. Papi hacía mucho doblaje. Entonces papi llegó a dirigir doblaje también cuando tenía WKQ, su estación de radio, y se hacía doblaje, donde hoy por hoy están los cines Fine Arts de Miramar. Ahí estaba WKQ Radio, y en esas facilidades yo recuerdo ir a verlo y a ver. No, y lo más sorprendente porque era que se hacían en Puerto Rico, porque teníamos el mejor lenguaje y el más neutral. Era increíble. Ahí se hacía Perry Mason, se hacía La Ley de Revólver, o sea, Gunsmoke, se hacía Combate, se hacían tantas y tantas series en Puerto Rico con el mejor doblaje y el mejor español
neutral, siempre lo hemos tenido nosotros. Él se envolvía tanto en el trabajo que a veces no lo veíamos hasta cuando llegaba tarde en la noche, porque entonces después por la noche estaba ensayando obras de teatro. Y en la semana, ese era el itinerario, básicamente. Pero tú entendías eso en ese momento, que yo era entendía, parte de su sacerdocio. Yo entendía que era su trabajo. Se agudizó el no tenerlo cuando se tuvo que ir de Puerto Rico a Sudamérica, específicamente a Perú, y ya ahí pues no estaba físicamente con nosotros, y ese fue un tiempo donde nos hizo mucha falta. ¿Cuánto estuvo él por allá? Bueno, papi se va a Lima, Perú, para el año 68, si no me equivoco. Está unos meses allá y luego nosotros viajamos, toda la familia, hacia Lima. Nos mudamos con él allá, porque allá entonces comienza el éxito de la novela que lo inmortalizó en América Latina, que era Simplemente María, que fue la gran producción que puso a Braulio Castillo en el pentagrama de toda América Latina. Y ahí nos fuimos a vivir allá y fueron 2 años extraordinarios. ¿Te gustó? Años, muchísimo. Fue una época muy bonita, fue una época... imagínate que un chamaco de 12 años, que era lo que yo tenía en ese entonces, se muda a un país completamente distinto. Yo no había salido de Puerto Rico, si acaso posiblemente a Nueva York, a visitar a algunos familiares y regreso, pero a visitar otro país y a vivir a una nueva cultura, era algo distinto. Fue una de las grandes experiencias que yo he tenido en mi vida, porque yo pude por primera vez apreciar y respetar el sentido de valor patriótico que tiene un país. Con esto te digo que cuando en 2 años que yo estuve viviendo en el Perú con papi, cuando yo regresé a Puerto Rico, yo sabía más de la historia y de la geografía del Perú que lo que yo sabía de mi Puerto Rico. Wow. Y eso a mí me puso a pensar cómo nosotros nos han mantenido alejados. Qué irónico. De nuestras raíces y nuestros patrimonios históricos. Y eso es algo que duele, porque tú no puedes levantar un país si tú no sabes realmente de dónde tú vienes y cuáles son tus valores históricos y tu identidad nacional. Aquí te vienen a enseñar historia cuando tú estás en 4º año de high school. Y rápido, porque tú lo que estás loco es por graduarte y entrar en la universidad. Sí, es una materia a la que nadie quiere que tú lo que la coges y le pasas por encima. O sea que fueron muchas cosas. El sentido de identidad, el ver una topografía, un país distinto, una gastronomía extraordinaria. Oh, sí. Hoy por hoy la gastronomía peruana es una de las líderes en el mundo. Hay 2 de los primeros 10 restaurantes del mundo. Eso es correcto, eso es correcto. Y hice muy buenas amistades, tengo los mejores recuerdos. Y luego tuve la oportunidad de regresar a trabajar, a hacer novelas en el Perú, 20 años Full después. circle. Sí. Y en los mismos zapatos de las labores de tu papá. Así, a protagonizar una novela, que eso fue bien interesante. Y ¿Cuál fue esa? Esa novela se llama Velo Negro, Velo Blanco, que protagonicé en el año 1991. Una producción con Iguana Films, de un gran cineasta y director peruano, Lucho Llosa. Y fue un trabajo extraordinario. Tuve la oportunidad de trabajar, pero también de conocer mucho más del país. Me adentré en la Amazonía peruana, que es fascinante y fabulosa. Entré en sitios que llegué a sitios que yo nunca había estado. Pero eso fue una experiencia extraordinaria, poder volver al país donde mi padre fue un éxito y un ícono y trabajar
Y así se ha dado la oportunidad en algunos otros sitios. Volviendo a la pregunta de la premisa original, en otras palabras, puedo colegir de lo que tú has dicho que sí, tu papá tenía una vida sacrificada por el trabajo, pero que en ningún momento te sentiste como que te dejaron abandonado. No, no, al contrario, papi siempre hizo hincapié en todos los domingos. Eso era sagrado. Todos los domingos él cogía a la familia y nos íbamos a comer a algún lado en familia. Primero íbamos de pronto a visitar al templo de mi abuelo, el padre de papi, que era... Ustedes son unos cuantos. Yo sí, conozco como dos hermanos cuatro. tuyos. Yo soy el mayor, luego va mi hermana Zulma, luego Carlos y Jorge. Íbamos a visitar el templo de mi abuelo Carlos, que tenía un templo Unity en la calle Ribot, en la parada 17 en Santurce. Lo íbamos a visitar, luego compartíamos con él. Papi siempre se ocupó de que, como él trabajaba tanto, el domingo era un día de calidad familiar. Y si no era ahí, era al cine, después a comer, pero la pasábamos juntos. Siempre, siempre. Recuerdo... ¿Tú seguiste eso? Sí, sí, sí. Esa fue conducta aprendida y tú lo implementaste. Sí, y he tratado pues yo sé que tú eres bien close con tus hijos también. Claro, sí. He tratado de seguirlo, ¿verdad? Luego de mi divorcio y la separación, pues no es lo mismo de poder hacerlo todos los domingos, pero sí, cada vez que estaban conmigo, eso sí, un domingo sí, un domingo no, eso es sagrado. Y yo creo que eso es bien importante porque eso es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos y ellos lo van a emular. Ellos lo van a hacer. Porque ahora yo estoy viendo el fruto de mis hijos para atrás, ¿no? Ya el mayor Braulio, que está hecho un hombre derecho y entonces siempre llama y pregunta y procura por uno. Y eso lo hace a uno sentir bien. ¿Cuándo tú decides seguir los pasos de tu papá? Irte a la actuación. Hay un momento que es medular, claro, sí. Pero siempre en casa, de pequeño, nosotros nos pasábamos haciendo inventos con obritas de teatro y nos pasábamos maquillando, por ejemplo. A mí me encantaba maquillarme, yo maquillaba a mis hermanos y hacíamos un show en la sala, tú sabes, inventábamos algo y siempre hacíamos un show en la casa. Yo recuerdo que yo hacía siempre, cuando yo me crié en la urbanización Los Ángeles, y aquellos amigos que puedan, cuando estén viendo el programa, recordarán esa época. Nosotros hacíamos un circo en la calle. No digas. Claro, nosotros hacíamos un circo y tú sabes, pues los trucos eran las cosas más estúpidas y más bobas del mundo. Pero hacíamos un circo y cobrábamos una peseta de entrada para ver el circo. Montaban una carpita. Montábamos una carpita que eran las sábanas de mami. Cogíamos 2 o 3 sábanas, el tendedero, la pasábamos y hacíamos la carpita y teníamos la carpa del circo. Eso viene orgánico. Eso viene orgánico. Ajá. Y entonces, recuerdo que en la escuela superior, yo estudié en el Colegio San Antonio, en Río Piedras, teníamos siempre algunas obritas que hacíamos, yo siempre participaba en ellas. Participaba en obras, participaba en el talent show. Me recuerdo que en una ocasión hasta me metí de cantante en una bandita de salsa en un talent show. Siempre estaba tratando de meterme en lo que tuviera que ver con... ¿Y cantaba? Hacía el aguaje que cantaba, pero nada, podía afinar, pero cantante no soy. Pero en esa época daba el palo. Y por ahí seguí. Entro en la Universidad de Puerto Rico y entro a estudiar, después de generales, entro en ciencias naturales, a hacer un bachillerato en biología porque yo quería estudiar medicina. Medicina. Eso es correcto. Te vas a encontrar muchos actores que al principio, o muchas personas que al principio quisieron estudiar medicina. Yo me he encontrado con unos cuantos y después se dieron cuenta que no era. Luego fui cambiando y cambié de eso a comunicaciones. Cuando estoy en comunicaciones, recuerdo que un amigo estaba de disc jockey en una emisora de radio en Río Piedras,
que se llamaba La Nueva Ola, me que acuerdo. tocaba música disco solamente. Sí. Y yo lo fui a visitar una noche porque para esa época ya yo empezaba con los parties de marquesina. Uno llevaba sus bocinas, los que son ahora los famosos DJ, que están súper montados. Pues antes el DJ era, tú cogías el plato de tu casa, el amplificador de tu casa, llevabas 2 bocinas y 2 platitos y tenías un mixer y escapabas acá, y eso era todo. Y entonces a mí me gustaba eso, yo estaba en esa fiebre. Y fui a visitar a mi gran amigo José Nine, que le decían el Red Baron en la emisora La Nueva Ola. Y lo veo haciendo eso y me gustó, presentando las canciones, hablando sobre la base de las canciones. Él me dice, tú puedes hacer esto, si esto es más o menos lo mismo que uno hace como jockey presentando las canciones. Y entonces fui un día a un trial, a una prueba, y me cogieron. Y empecé a trabajar en la emisora, tenía un turno de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Yo tenía que abrir la emisora y prender los transmisores para transmitir. Sacrificado. Sí, me tenía que levantar temprano. Y a esa edad. A esa edad. Pero la emoción era tanto y el embolle era tanto que me encantó. Y así seguí moviéndome de una en otra. Pasé por otra emisora que por mucho tiempo, o sea, Sal Soul, cuando en su inicio era un ícono en Puerto Rico porque te tocaba salsa y disco y mezclaba una y eso fue un... Sal Soul. Sal Soul fue una cosa que rompió esquemas. Sí. Luego WKQ FM cambió su formato al que tiene hoy en día KQ 105, que era Top 40, y me llaman para formar parte de ese elenco. Y tú imagínate el elenco nada más de KQ 105 en el 1978. Estaba Roberto Montalvo, estaba Amós Morales, estaba Héctor Marcano, estaba Eduardo Robles y estaba este servidor. Era un Dream Team. Exacto. La primera vez que se hace el formato Top 40, que cambia WKQ FM a KQ 105, esa era la plantilla de locutores. Entonces ahí me hacen una entrevista, una revista Vea o TV Guía. Y como ya me están oyendo Braulio Castillo, hijo, que sí, esto y lo otro, me dice, ¿a ti te interesaría actuar? Y yo digo, sí, me gustaría probarlo. Mirna Casa, la doctora Mirna Casa, junto con su compañera y socia, Josie Pérez, la primera actriz Josie Pérez, que en paz descanse, que no está con nosotros, leyeron esa entrevista y recibo una llamada de ella. Me dice, Braulio, nosotros tenemos una obra de teatro que quisiéramos hacerte una audición. Fui a la audición. ¿Cuál era la obra? La obra se llamaba Filomena Marturano o Amor a la Italiana. Esto es una obra que hiciera en cine. Es una comedia. Una comedia con Marcelo Mastroianni y Sofía Loren. Cuando hago la audición, me llaman y me dicen que me van a dar el papel. Cuando yo... ¿Pero qué papel? Uno de los hijos. Porque la historia es que ella tiene unos hijos, pero, ¿sabe? Uno de ellos es el verdadero y no se sabe cuál es. Es una historia hermosa. A mí lo que me agradó fue que a mí me dieran ese trabajo después de una audición, no porque me llamara Braulio Castillo. Eso para mí fue un reassurance. Sí. Dije, ok, aquí hay algo que está pasando, no me están tirando porque me llamo Braulio Castillo, fui a audicionar, pasé la audición, vamos para encima. Por tus propios méritos. Recuerdo que cuando entré a escenario, sin haber cogido a todas estas, tú no habías cogido nunca una clase de actuación. Yo no había cogido una clase de actuación todavía. Esto era intuitivo. Intuitivo. Wow. Cuando yo entro al escenario y siento esa energía, en ese preciso momento, yo dije... Te capturó. Esto es, aquí es que yo quiero estar. Y obviamente, pues ya ahí yo estaba en comunicaciones y ahí yo me cambio inmediatamente a Humanidades, al departamento de teatro y comienzo mi educación como actor en la Universidad de Puerto Rico. Formal. O sea, no fue a través de los estudios que llegaste a la actuación te llevó a cambiar tu carrera. Exactamente. Y pues entonces ahí entré en la Universidad de Puerto Rico.
estudiando pues, con el maestro de Insaya, con todos los grandes profesores de la Universidad de Puerto Rico, y ahí duré un año, porque ya el hambre que yo tenía de educación era tal y tal y tal, que se dio la oportunidad para yo irme a estudiar fuera de Puerto Rico, y así fue que seguí. ¿Y a dónde fuiste? Primero fui yo quería estudiar más, y mi padre y mi madre me decían, tú te tienes que ir de Puerto Rico, tú tienes que salir de aquí, tú tienes que conocer el mundo, tú tienes que conocer otras cosas. Caí en un pueblito que se llama Danbury, Connecticut, donde había una universidad que se llama Western Connecticut State College, que es parte de UConn. Este es como un regional. Sí, como un community college. Exacto. Sí. Ahí entré en el departamento de comunicaciones, speech and theater, y empecé a hacer mis obritas y empecé a coger mis clases de actuación. Y estando ahí, me comentan, yo tengo amigos que están estudiando a la misma vez, que se criaron conmigo, que están estudiando en Boston. Y está como unas 3 horas de Danbury. Me dicen, hay una excelente universidad de actuación y de comunicaciones en Boston que se llama Emerson College. Yo me monté en un carro que me prestaron, llegué allá, la visité, me encantó la ciudad, obviamente, porque yo estaba lleno de estudiantes. Hago mi cita para una audición, preparo una audición, regreso a Connecticut, vuelvo de nuevo a audicionar para Emerson College y me aceptan. Y en aquellos tiempos era necesario trasladarse de Puerto Rico a otros lugares para coger una educación. Tienes acceso, tienes contacto, conoces otras culturas, tú sabes, uno va poco a poco desarrollándose y aprendiendo que en la carrera de un actor entiendo yo que eso es muy importante, tener fuentes definitivo de todo tipo. Yo diría que la experiencia que yo tuve como estudiante fuera de Puerto Rico fue la experiencia que me hizo el hombre que soy. O sea, a mí... Yo aprendí muchísimo, maduré muchísimo. ¿Vivir solo? Recuerdo una anécdota que quisiera traer a colación. Claro. Era el último año de estudios en Emerson College, 4º año, y estaban haciendo, la universidad se conocía, aparte por sus excelentes producciones, por su excelente producción musical de primavera. The Spring Musical era una cosa que se hacía en un teatro grande, se vendían taquillas para que fuera todo el público que quisiera ir, aparte de la población estudiantil. Y la ciudad estaba acostumbrada a recibir con beneplácito el musical de primavera de Emerson College. Y el musical de primavera de ese año era West Side Story. Tremendo. Entonces todo el mundo decía, Braulio, muchacho, el papel, ese papel es tuyo, olvídate que eso tú lo vas a talar. Cuando llegó la audición y cuando llegó los resultados, le dieron el papel principal de los Sharks a otro actor. Y yo, obviamente, joven, tú sabes, uno va muy confiado. Y yo lo primero que pensaba, decía, pero si el tipo no es ni puertorriqueño. Pero tenía el look. Entonces, yo me acerco a donde el director, y el director me dice, yo cogí a este actor porque yo necesitaba que el líder de los Sharks sobresaliera de los demás. Aparte de que es buen actor, por estatura. Para mí la estatura era muy importante, porque eso da sí, denota liderazgo. Denota el liderazgo. Y ahí fue, Robbie, que me di cuenta que la actuación no es solamente actuación. Casting is everything. Ahí pude entender que hay muchos papeles que no solamente no cogen al mejor actor necesariamente, están buscando un casting, tienen una idea, y eso se enamoran los directores, y to be in the right place at the right time. La pregunta es, llegas a Puerto Rico y eso no es como automático que todas las puertas estaban abiertas. No. Es sacrificado. ¿Qué tuviste que hacer aquí? Bueno, aquí en Puerto Rico, pues obviamente audicionar nuevamente para las partes y los papeles
que hubiesen. Recuerdo que lo primero que hice fue, cuando llegué a Puerto Rico, una obra de teatro que se llama La señora que no dijo sí. Es una comedia con la exquisita compañera y excelente escritora Edith Cabrera. Y la hicimos en el teatro, lo que era el Matienzo, que ahora es el Francisco Arribí. Eso fue recién llegado de los Estados Unidos. Y en ese momento también me dice, mira, Braulio, deberías darte una vueltita por Telemundo, porque en Telemundo están haciendo novelas, y hablar con algunos de los productores en Telemundo y a ver qué oportunidad te dan. Y así mismito fue que comenzó todo. Comenzó mi primera oportunidad de trabajo, fue en la novela Coralito. Coralito. Haciendo el malo de Gregory, siendo un personaje de villano. Y para mí eso fue muy emocionante, porque yo regresaba a los mismos estudios donde mi padre había estado anteriormente haciendo novelas, y obviamente me di también con muchos de los técnicos que estaban ahí todavía, que me recibieron con mucho cariño, y ahí empezó realmente la trayectoria mía como actor. Luego, la primera oportunidad de protagonizar una novela me la da Producciones Meca, Ángela Meyer y Camil Carrión, cuando estaban en el 11 haciendo Ellas al Mediodía. Pérez Perry. Sí, señor. Cuando estaban en Tele 11 haciendo Ellas al Mediodía, era un programa un programa que fue histórico, eran todas mujeres, y en ese programa ellas tenían un segmento que se llamaba La Pequeña Gran Novela. Era una novelita de 15 minutos que duraba, 15 minutos. ¿Solamente? Eso era lo que duraba, 15 minutos. Dentro del espacio que duraba una hora y media, Ellas al Mediodía, tenían siempre una novelita que duraba 15 minutos. Y eso fue bien valiente de parte de ella, porque requiere un inmenso esfuerzo de producción y de inversión para hacer una novelita de 15 minutos nada más. Sin lugar a dudas. Apostaron a eso y llegó a tener un éxito tremendo. Recibimos premios de mejor actor, mejor actriz, mejor producción, mejor novela, con esa novelita. 15 minutos nada más. más. 15 minutos nada más. Y ya en ese entonces me llaman de Telemundo nuevamente para que protagonice con Mili Avilés la primera protagonización, que fue Alejandra. Ok. Omití una novela que fue histórica en Puerto Rico, que fue la novela en la cual yo pienso que por el personaje todos los ojos se vertieron ahí en mi trabajo, porque fue una oportunidad de hacer un personaje que estaba tan y tan bien diseñado y tan bien escrito. Otro villano. La novela se llamaba Tanairí. Tanairí. Y el personaje se llamaba Pedro Antonio Arismendi. Era el villano de la novela. Es una novela que se hizo con una inversión bastante grande, porque era de época. La novela era en la segunda mitad del siglo XVIII, tratada sobre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. La protagonizaban Juan Ferrara y Bon Marí Méndez. Y entonces a mí me dan el papel del villano, que era un villano que no tenía freno, era de todo. Recuerdo que Ángel del Cerro, el productor, cuando me llama para ofrecerme el personaje, yo pensaba que me iba a ofrecer el protagónico. Y me dice, pero tengo el personaje, quiero que hagas el personaje del villano. Y yo dije, pero el villano, ¿por qué el villano? O sea, ya yo he hecho tantos personajes, I'm paying my dues, ¿verdad? Deme una oportunidad para hacer. Y él me dice, caramba, fíjate, esos son los mejores personajes, y esos son los personajes que la gente no te iba a decir. Que la gente no quiere hacer. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, pues yo lo voy a hacer. Que no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. Yo le acepto ese personaje. Mira, la mejor decisión que tomé en mi vida. No existe una gran película, una gran novela o nada bueno si no hay un gran villano. No, esa fue... Y a veces son los papeles más difíciles de interpretar. Son los papeles más difíciles de interpretar, y son papeles que tienen mucho juego para el actor. Te da un espectro de emociones y de cosas para descubrir extraordinario.
fue la mejor decisión que tomé en términos de mi carrera, porque a partir de ahí... ¿Cuándo es que te dan el primer papel protagónico grande que te internacionaliza? Bueno, eso, el primer papel importante no fue un papel protagónico, pero ese papel me internacionalizó porque cogí un PON con dos grandes figuras, con Eduardo Yáñez y Adela Noriega. Okay. Y la novela se llamaba Guadalupe y se filmaba en Miami. Y en esa novela tenía una gran aceptación en América Latina. Y esa fue la primera gran novela que me abrió las puertas. ¿Cuándo es que tú dices, ahora lo logré, estoy al nivel de los actores a donde yo quería llegar, al nivel internacional, la paga, etcétera? ¿Cuándo fue eso? Yo creo que esa oportunidad llegó en Colombia en el año 94 con un proyecto que se llama Eternamente Manuela, RCN Televisión. ¿Cómo surge eso? Bueno, fíjate, surge interesante. La querida actriz y amiga, excelente puertorriqueña, Giselle Blondet, que habíamos hecho bastantes trabajos juntos, me dice: Braulio, están buscando un personaje para una novela en Colombia. Yo te voy a sugerir a ti, envía conéctate con tal persona. Entonces yo me conecté con la persona, ¿verdad? El de los castings. Exacto, y entonces le envié la audición. Recuerdo que era una audición, era un personaje villano, fíjate, también. Y recuerdo que me llamaron y fue una excelente negociación porque yo pude lograr una buena negociación, viaje pago ¿verdad? La negociación es que estadía, sí. Sí, apartamento, todo y llevar a tu familia por lo menos en una ocasión. Colombia, 2 años que vivieron conmigo allá en Colombia. O sea, tú estuviste en Colombia 2 años. Sí. Y te llevaste a tu familia para allá. Sí. Exactamente más o menos lo mismo que pasó con tu papá en Perú. Exactamente. Full circle. Exactamente. Wow. Y recuerdo que para mí fue bien emocionante ese proceso porque yo estaba viviendo lo que yo había vivido como niño, lo estaba viviendo ahora como padre. Como padre. Y como padre de familia, como esposo. Y quería darle a mis hijos. Y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de traer a papi y a mami que nos visitaran en Colombia. Y se quedaron con nosotros un par de semanas y nos visitaron. ¡Qué maravilloso! Sí, eso fue bien bonito. Eso fue bien bonito, bien bonito, bien bonito. Eso fue una experiencia extraordinaria. Y allá llegaste, la novela la hiciste. Le hice una novela, y luego regresé a Puerto Rico, me volvieron a llamar para hacer una serie. Pero tuviste 2 años allá, no era un solo trabajo. No. Hiciste varios allá. Hice una novela, hice una serie de televisión y una película. Extraordinario. Sí, y luego de eso regresé a Puerto Rico, y entonces en Puerto Rico comienza una nueva etapa con la radio. ¿Qué método tú utilizabas en la actuación en ese entonces? Yo nunca he creído que uno se despoja de la personalidad y se convierte en el otro personaje. Encarnar el personaje. Yo creo que uno tiene que estar todo el tiempo en contacto con las emociones que uno puede controlar y puede dominar, porque es la manera en que tú realmente manejas el personaje. Yo creo que en el método de actuación que yo no es que haya utilizado, sino que es algo ecléctico. Orgánicamente, exacto, algo ecléctico, pero orgánicamente me haya ayudado es estudiar mucho del personaje. Leer sobre el personaje, tratar de analizar cuál es su psicología, tratar de analizar cuál es su realidad, qué acciones tomaría haciendo esta X o Y, ¿verdad? Movimiento, o qué decisión tomaría bajo estas circunstancias. Mientras más uno se empape del personaje, hay que dejarlo fluir. Y por ahí es que va mi técnica. Cuando tú decides irte por la actuación, ¿qué piensa tu papá? Papi siempre me dijo que... ¿Te apoyó? Sí, siempre me apoyó porque papi siempre me decía, si tú quieres ser
albañil o tú quieres ser limpiabota, sé el mejor que puedas ser. Y eso siempre se me quedó en la mente como lo que yo decida hacer, yo voy a tratar de ser el mejor. Pero una vez tú decides irte por esa línea, él no te empujó, él no te impulsó, no, o él simplemente dejó que el destino corriera su curso. No tocar puertas ni nada, porque él me dice, tú te vas a ganar esto por tus propios méritos. Y ya papi había pasado ya por su operación, ya papi no estaba en su mejor condición. Sí. Pero sí, me apoyaba en el sentido de que veía las novelas y me daba consejos, me decía, esto estuvo muy bien, hoy estuviste muy bien, esta escena hoy estaba un poquito ¿sabes? Siempre estuvo ahí presente. Los consejos de él estaban ahí. Siempre estuvieron presentes. Tiene que haber sentido bien orgulloso que su hijo mayor siguiera la misma carrera con gran éxito que él siguió. Sí, y tú viviste ese momento, porque eso tú sabes que es incalculable, porque uno también disfruta que los padres vean que uno pues ha logrado hasta cierto punto las metas que uno propone. Sí, fue bonito ese proceso, y en casa pues fue hermoso llegar a casa y ver que estaban todos pegados en casa viendo la novela, papi, mami, mi hermana creo, que estaba... ¿Quién lo hubiese pensado? Braulio Castillo no quería como su primera profesión ser actor, a pesar de ser el hijo de Braulio Castillo padre. Sorprendente. Ahora, luego de esto pasan muchas cosas que lo llevaron a ser el primerísimo actor, el cual conocemos hoy en día. No se pierdan el próximo episodio de Sueiro Directo, Braulio Castillo, parte 2.